Many of you who are users of Windows 10 are likely in panic since Windows 10 is about to be classified as end of life by Microsoft. End of life is today. Durante años, usar Windows fue casi un acto automático. Encender la computadora, trabajar, jugar, crear, sin preguntarse quién tomaba realmente las decisiones. Microsoft parecía entender ese pacto silencioso. Ellos mantenían el sistema funcionando y los usuarios confiaban. Pero con Windows 11 ese equilibrio se rompió. No de golpe, sino con una serie de decisiones que transformaron una simple actualización en una declaración de poder. Lo que comenzó como un rediseño moderno terminó convirtiéndose en una imposición técnica, económica y filosófica. Millones de usuarios descubrieron que sus equipos, todavía rápidos y funcionales, ya no eran aceptables. Otros comprendieron que su computadora ya no podía existir sin una cuenta, sin conexión constante, sin vigilancia invisible. Y entonces ocurrió algo inédito. La lealtad histórica empezó a resquebrajarse. Hoy, Windows 11 no enfrenta solo críticas aisladas, sino una resistencia organizada y creciente. Usuarios comunes, profesionales, empresas y hasta instituciones comenzaron a mirar hacia la salida. En ese escenario de tensión, incluso figuras fundacionales como Bill Gates reaparecieron en conversaciones estratégicas, no para anunciar el futuro, sino para intentar entender por qué, por primera vez, millones están considerando abandonar Windows, voluntariamente, la adopción que nunca ocurrió y el miedo que se instaló en Microsoft. Microsoft no improvisó Windows 11, todo lo contrario, la compañía diseñó su lanzamiento como una jugada calculada, pensada para consolidar su dominio durante la siguiente década. En los planes internos, Windows 11 no era solo una actualización estética o técnica, sino el nuevo pilar del ecosistema Microsoft. La transición desde Windows 10 debía ser rápida, casi invisible para el usuario promedio. Bastaría con mostrar algunas notificaciones, destacar mejoras de seguridad y rendimiento y confiar en la costumbre de siempre, actualizar sin hacer demasiadas preguntas. Durante años, esa fórmula había funcionado. Windows se había beneficiado de una lealtad casi automática. Millones de usuarios asumían que actualizar era lo correcto, lo seguro, lo inevitable. Microsoft contaba con esa inercia histórica. Las previsiones hablaban de una adopción acelerada, de cifras que crecerían trimestre tras trimestre hasta convertir a Windows 11 en el estándar dominante en un plazo sorprendentemente corto. No parecía haber razones para dudar, pero el mercado respondió de una forma que nadie anticipó del todo. Al principio fue sutil, las tasas de adopción no crecían con la velocidad esperada. Luego comenzaron a estancarse. Con el paso de los meses, el problema se volvió imposible de disimular. En lugar de avanzar, Windows 11 empezaba a perder impulso. Para una empresa acostumbrada a ver cómo sus productos se imponían por simple peso histórico, aquello fue desconcertante. Lo más inquietante no era solo el número frío en los gráficos, sino el comportamiento de los usuarios. Personas que durante años habían aceptado cada nueva versión de Windows sin cuestionar comenzaron a ignorar las notificaciones. Cerraban las ventanas emergentes, posponían indefinidamente la actualización y un porcentaje cada vez mayor tomaba una decisión todavía más radical, rechazarla por completo. No era apatía, era una forma de resistencia. Internamente, ese cambio de actitud encendió alarmas, porque cuando los usuarios dejan de confiar, el problema ya no es técnico, es cultural. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. Microsoft entendió que algo más profundo estaba ocurriendo. Windows 11 no estaba generando entusiasmo, ni siquiera curiosidad, estaba generando desconfianza. Y eso es mucho más difícil de revertir que un error de diseño o un fallo puntual. Ante ese escenario, la empresa apostó su siguiente carta: el fin del soporte de Windows 10. La lógica parecía irrefutable. Sin actualizaciones de seguridad, sin parches críticos, los usuarios no tendrían alternativa real. Migrar a Windows 11 sería una cuestión de necesidad, no de preferencia. Históricamente, esa estrategia siempre había funcionado. Sin embargo, esta vez el resultado fue radicalmente distinto. En lugar de provocar una migración masiva, el anuncio produjo una reacción inesperada. Millones de usuarios decidieron quedarse donde estaban. Aceptaron conscientemente el riesgo de usar un sistema sin soporte antes que dar el salto a Windows 11. Desde el punto de vista corporativo, esa decisión parecía irracional. Desde el punto de vista humano, era un mensaje claro. La actualización no merecía la confianza que se le exigía. Para Microsoft fue un golpe difícil de asimilar. La empresa no solo se enfrentaba a un problema de adopción, sino a una ruptura simbólica de autoridad. Durante décadas había marcado el ritmo del mercado. Decidía cuándo avanzar y los usuarios seguían. Ahora, por primera vez, una masa crítica estaba diciendo no. Ese desafío tuvo un impacto psicológico profundo dentro de la compañía. No se trataba únicamente de perder cuota de mercado a corto plazo, sino de enfrentar una realidad incómoda. Windows ya no era incuestionable, ya no era el único camino posible. Y lo más preocupante era que no existía una solución inmediata. No había un botón que presionar, ni una campaña que lanzar, capaz de restaurar automáticamente la confianza perdida. Microsoft se encontró ante un escenario nuevo y peligroso, un producto clave que no lograba
lograba convencer, usuarios que comenzaban a mirar alternativas, y una sensación creciente de que el control, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba completamente en sus manos. Hardware obsoleto, computadoras funcionales y el inicio del éxodo. Uno de los golpes más duros, y quizá el más incomprensible para muchos usuarios, llegó con los nuevos requisitos de hardware. De un día para otro, miles de millones de computadoras que funcionaban perfectamente pasaron a ser catalogadas como no aptas. No eran lentas, no estaban dañadas, no representaban un riesgo inmediato. Simplemente dejaron de cumplir con una serie de exigencias técnicas que la mayoría de los usuarios jamás había considerado relevantes. La sensación fue la de un veredicto arbitrario dictado desde arriba. Equipos adquiridos pocos años atrás, con procesadores potentes, memoria abundante y tarjetas gráficas modernas, quedaron excluidos sin posibilidad de apelación. La vida útil real de esas computadoras seguía intacta, pero Microsoft decidió que a efectos prácticos ya no servían, no porque no pudieran ejecutar Windows 11, sino porque oficialmente no debían. Esa diferencia, aparentemente sutil, fue devastadora para la percepción pública. La reacción fue inmediata y visceral. Usuarios que habían invertido sumas considerables de dinero sintieron que su compra había sido invalidada de manera retroactiva. No se les ofrecía una mejora opcional ni una transición gradual. El mensaje implícito era directo y brutal. El hardware que posees ya no es suficiente, aunque funcione a la perfección. Si quieres seguir adelante, tendrás que volver a pagar. Para muchos, aquello sonó menos a innovación y más a una imposición comercial. Esa sensación de injusticia se intensificó cuando quedó claro que el problema no era el rendimiento real, sino el cumplimiento estricto de una lista de requisitos diseñada desde los escritorios corporativos. Personas que cuidaban sus equipos, que los mantenían actualizados y optimizados, se encontraron con la misma respuesta fría. Su computadora no calificaba. La frustración no provenía solo del rechazo, sino de la falta de una justificación convincente. El impacto no se limitó al usuario doméstico. Pequeñas empresas, estudios creativos, consultorías y oficinas completas comenzaron a hacer números. Renovar decenas de equipos representaba un gasto enorme, muchas veces innecesario desde el punto de vista operativo. Computadoras que cumplían perfectamente con las tareas diarias debían ser reemplazadas únicamente para satisfacer una condición impuesta por el sistema operativo. El dilema era claro y profundamente incómodo. Invertir miles o incluso decenas de miles de dólares en hardware nuevo o replantear por completo la plataforma tecnológica. Para muchos negocios, la segunda opción empezó a ganar atractivo. Lo que durante años había sido impensable comenzó a discutirse en serio. ¿Y si Windows ya no era la única opción viable? ¿Y si existían alternativas que respetaran el hardware existente en lugar de forzar su reemplazo? Esa pregunta, una vez formulada, abrió una puerta que Microsoft había mantenido cerrada durante décadas. Sistemas que antes eran vistos como marginales comenzaron a ganar protagonismo. Linux, históricamente asociado a entornos técnicos o especializados, empezó a ser evaluado como una solución real para el día a día. Su capacidad para funcionar eficientemente en hardware más antiguo se convirtió de repente en una ventaja estratégica. Al mismo tiempo, macOS dejó de ser percibido únicamente como una opción creativa o elitista y empezó a considerarse una inversión estable a largo plazo. Incluso los Chromebooks encontraron un espacio inesperado en entornos corporativos donde la simplicidad y el bajo costo eran prioritarios. Cada migración individual parecía pequeña, casi anecdótica, un estudio que cambiaba de sistema, una oficina que probaba una alternativa, un profesional independiente que decidía experimentar. Pero juntas, esas decisiones formaron una tendencia clara. No era una huida caótica, sino un desplazamiento gradual, constante y silencioso. Una corriente que crecía alimentada por el descontento. Microsoft no solo perdió usuarios en ese proceso, perdió algo mucho más valioso: credibilidad. Porque cuando una empresa convence a sus clientes de que sus inversiones pueden quedar obsoletas por decisión unilateral, el vínculo se debilita. Y cuando esa percepción se instala, la confianza deja de ser un activo seguro. Recuperar usuarios es posible. Recuperar confianza, no siempre. Y en el caso de Windows 11, el requisito de hardware no solo excluyó computadoras, excluyó a una parte importante de la base de usuarios que por primera vez empezó a preguntarse si seguir en Windows realmente valía la pena. La cuenta obligatoria y la sensación de vigilancia constante. Si las restricciones de hardware fueron la chispa inicial del conflicto, la exigencia obligatoria de una cuenta Microsoft actuó como el combustible que transformó la molestia en indignación abierta. Para millones de usuarios, Windows dejó de sentirse como un espacio personal y empezó a percibirse como un sistema supervisado, donde cada acción parecía estar vinculada a una identidad externa. El sistema operativo, que durante décadas había funcionado de forma relativamente autónoma, comenzó a comportarse como un servicio permanente bajo observación. La decisión de eliminar la opción de crear cuentas locales durante la instalación marcó un punto de no retorno. Ya no se trataba de una recomendación ni de una función opcional. Era una condición obligatoria. Sin una dirección de correo electrónico registrada, sin conexión activa a Internet
y sin aceptar los términos de una cuenta centralizada, el sistema simplemente no avanzaba. Para muchos usuarios, aquella experiencia inicial fue profundamente perturbadora. Encender una computadora nueva y descubrir que no se podía usar sin entregar datos personales generó una sensación de pérdida de control inmediata. El mensaje implícito fue claro, aunque nunca se expresara de forma directa. El acceso al sistema ya no dependía únicamente del usuario, sino de Microsoft. La computadora dejaba de ser un objeto completamente privado para convertirse en un nodo más dentro de una red gestionada externamente. Para quienes habían crecido con la idea de que su PC era un espacio propio, esa transformación resultó difícil de aceptar. Esta integración forzada no se limitó al inicio de sesión. Una vez dentro del sistema, todo parecía girar en torno a la cuenta Microsoft. Archivos sincronizados automáticamente, configuraciones compartidas entre dispositivos, preferencias almacenadas en la nube y servicios activados por defecto crearon un ecosistema donde la desconexión era cada vez más complicada. La experiencia estaba diseñada para mantener al usuario permanentemente vinculado, incluso cuando no lo había solicitado. Para una parte importante de la comunidad, especialmente aquellos preocupados por la privacidad, esta centralización fue inaceptable. No se trataba solo de qué datos se recopilaban, sino de la falta de elección real. Las opciones para desactivar la sincronización eran confusas, estaban ocultas o simplemente no existían. La sensación dominante era que el sistema asumía el consentimiento por defecto. El impacto fue especialmente fuerte entre profesionales que manejan información sensible. Abogados, contadores, desarrolladores, docentes y consultores comenzaron a preguntarse si podían seguir confiando en un sistema que requería una identidad digital obligatoria para funcionar. En entornos donde la confidencialidad no es negociable, la idea de que archivos, hábitos de uso y actividad del sistema estuvieran vinculados a una cuenta centralizada generó una preocupación legítima. En muchos casos, la migración no fue impulsiva ni ideológica, fue preventiva. Profesionales que habían utilizado Windows durante décadas comenzaron a explorar alternativas por una razón simple: proteger su trabajo y a sus clientes. La discusión dejó de ser técnica y pasó a ser ética. ¿Hasta qué punto un sistema operativo tiene derecho a exigir identificación constante? ¿Dónde termina la comodidad y comienza la vigilancia? A medida que estas preguntas se extendían, la percepción pública empezó a cambiar. Microsoft ya no era vista únicamente como una empresa que vendía software, sino como una entidad que priorizaba la recopilación de datos y la integración de servicios por encima de la autonomía del usuario. Esa percepción, justa o no, se propagó con rapidez en foros, comunidades profesionales y entornos académicos. Lo más preocupante para Microsoft fue que esta desconfianza no surgió de un escándalo puntual, sino de una acumulación de decisiones. Cada requisito adicional, cada opción eliminada y cada integración forzada reforzaba la misma idea. El control se estaba desplazando. Y cuando los usuarios sienten que pierden control sobre sus propias herramientas, la fidelidad desaparece. Así, la obligatoriedad de la cuenta Microsoft no solo modificó la forma en que se accede a Windows, cambió la relación emocional entre el usuario y el sistema. Y una vez que esa relación se deteriora, recuperar la confianza se vuelve una tarea extraordinariamente difícil. Inteligencia artificial, rendimiento y un sistema que ya no trabaja para el usuario. Windows 11 también llegó cargado de promesas: más velocidad, mejor eficiencia, una experiencia moderna. Pero para muchos usuarios, la realidad fue diametralmente opuesta. El sistema se sentía más pesado, más lento y saturado de funciones que nadie había pedido. La integración agresiva de inteligencia artificial encendió nuevas alarmas. Funciones diseñadas para ayudar parecían observarlo todo. Procesos en segundo plano consumían recursos. Sincronizaciones constantes drenaban el rendimiento y la experiencia general se resentía. Para gamers, creadores de contenido y profesionales que dependen de cada milisegundo, esto fue inaceptable. Paradójicamente, mientras Microsoft promovía estas herramientas como el futuro, advertía al mismo tiempo que no se debía confiar plenamente en ellas. Una contradicción que no pasó desapercibida. ¿Cómo justificar la integración forzada de sistemas que la propia empresa considera poco fiables? El resultado fue una sensación generalizada de que Windows ya no estaba diseñado para servir al usuario, sino a los intereses estratégicos de Microsoft. Un sistema operativo convertido en plataforma publicitaria, en canal de suscripción, en recolector de datos. Y esa transformación tuvo un costo altísimo: el regreso de Bill Gates y la pregunta que nadie quiere responder. Cuando una empresa recurre a sus figuras históricas, es señal de crisis. Bill Gates, alejado de la gestión diaria desde hace años, volvió a ser consultado, no por nostalgia, sino por urgencia. El problema ya no era técnico, era existencial. Microsoft sigue siendo rentable. Sus ingresos en la nube crecen, pero Windows, su símbolo más poderoso, ya no es intocable. La narrativa cambió. Los usuarios ya no preguntan cuándo actualizar, sino por qué debería hacerlo, y muchos no encuentran una respuesta convincente. La amenaza no es inmediata, pero es real. Por primera vez en décadas, el dominio absoluto de Windows se ve cuestionado desde dentro, no por un competidor único, sino por una suma de alternativas que crecen alimentadas por el descontento. La gran pregunta no es si
Microsoft puede sobrevivir es si está dispuesta a escuchar, a devolver el control, a recordar que un sistema operativo no debería ser una jaula, sino una herramienta. Windows 11 no fracasó por falta de tecnología, fracasó por olvidar para quién debía trabajar. Y mientras esa lección no sea aprendida, la amenaza de abandono seguirá creciendo, silenciosa, constante, imparable. A este malestar generalizado se sumó una sensación persistente de cansancio. Para muchos usuarios, Windows dejó de ser una herramienta silenciosa que simplemente hacía su trabajo y pasó a convertirse en un sistema que constantemente exige atención, permisos y decisiones forzadas. Notificaciones, recomendaciones, integraciones automáticas y servicios activados por defecto crearon una experiencia percibida como intrusiva. Lo que antes era un entorno de trabajo neutral comenzó a sentirse como una plataforma que empuja intereses ajenos al usuario. En paralelo, la conversación pública empezó a cambiar de tono. Ya no se trataba solo de que Windows 11 no gustara, sino de que representaba una filosofía distinta, una donde el usuario debía adaptarse al sistema y no al revés. En comunidades técnicas, foros profesionales y espacios educativos, el debate dejó de ser anecdótico para volverse estructural. La pregunta ya no era cómo solucionar un problema puntual, sino si valía la pena seguir invirtiendo tiempo y recursos en un ecosistema que parecía avanzar en dirección contraria a las necesidades reales de quienes lo usan. Con el paso de los meses, este descontento dejó de ser una queja aislada y empezó a consolidarse como una tendencia. Cada migración, cada prueba de una alternativa, cada decisión de abandonar Windows reforzaba la idea de que existía una salida viable. Microsoft, acostumbrada a una lealtad casi automática, se encontró frente a un escenario nuevo. Usuarios informados, dispuestos a cambiar y, sobre todo, convencidos de que recuperar el control sobre sus herramientas digitales era más importante que permanecer en la comodidad de lo conocido. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video.